que hoy precisamente el capítulo 6 que vamos a iniciar de los atributos de Dios es la gracia de Dios, precisamente. Entonces, no sé qué quórum tengamos ahorita. Sí, ya estamos con buen quórum. Carlos, Estela, Lucha, Héctor. Hola a todos. Ceci, Mauricio, Estelita. Qué bueno Bien. ver a Héctor, ¿eh? Felicidades. Ya Héctor está listo para irse a una olimpiada, ¿verdad, Héctor? Perdón, Está listo para correr, ¿no? Ajá, sí. Ya estoy mucho mejor, gracias a Dios. ¿Me oyes? ¿Me oyes? Sí, perfectamente. Ah, okay. No le quiero mover porque no le sé mucho y después, pero estoy bien, gracias a Dios. Las oraciones de todos, gracias. Bendito sea Dios. Hola, Héctor. Hola, hola a todos. Ya, su presión ya está estable y bueno, se tiene que cuidar nada más, ¿verdad? Ser obediente y disciplinado es lo que me dijo. Exactamente. Obediente y disciplinado. Qué difícil es eso, ¿verdad? Porque los buenos consejos, las instrucciones de los doctores, ahí están, ¿a poco no, Carlos? Pero que la gente la siga, eso es otro cantar, ¿no? Y para nosotros los creyentes debemos de tener muy claro que todo lo que nosotros hacemos tiene que ver con Dios. Cuando somos rebeldes a cualquier cosa que está dentro de los parámetros sociales aceptados, prácticamente estamos desobedeciendo a Dios. Entonces, si nosotros supiéramos que cada acto de rebeldía, de desobediencia, o lo que le hacemos a nuestro prójimo, realmente se lo hacemos a Dios, habría un poco más de temor. Pero, pues, esa es la realidad. Entonces, bueno, pues obediencia, Héctor, como dices. Hay que disciplinarse. Y yo lo que he visto es que los mayores resultados no llegan por hacer algo y decir, ya lo hice, ya estoy bien, y luego no. Cuando ya pasan cuestiones más serias, es cambio de mente. Ya es para toda la vida. Así tiene que ser. Ya que el Señor me llame. Hasta que Él te llame, efectivamente. Él sabrá, nadie se va a morir sin la voluntad de Dios. Y el día que Él nos llame, y como creyentes, pues será hermoso. Pues ya ven, ya de nuestro grupo ya muchos Dios ha llamado y están gozando ahorita de la presencia del Señor. Si nosotros estamos todavía aquí, es porque todavía Dios tiene un plan para nosotros. Si no, ¿qué caso tendría tenerlos en este mundo? Entonces nunca se les olvide cuál sea nuestra condición. Si Dios te permite estar aquí, es porque todavía tiene algo, todavía tiene un plan para ti que tienes que desarrollar. El día que se cumpla, ya te lleva a su presencia. Recuerden que Pablo decía, para mí estar con Cristo es muchísimo mejor, pero permanecer todavía aquí es necesario por causa de vosotros. Entonces, a todos a quienes Dios ya nos ha confirmado la salvación y tenemos esa certeza y esa seguridad inviolable, inconfundible, para cualquiera que es salvo es mejor irse ya con el Señor. Claro que sí. Pero, ¿cómo irán si no hay quien les predique? ¿Cómo predicarán si no fueren enviados? Esa es la otra parte. Entonces, pues bueno, vamos nosotros ahora a iniciar este atributo de Dios, que es la gracia de Dios, y vamos a orar para que el Señor guíe el estudio. Vamos a orar. Padre bendito, te queremos alabar y bendecir en esta tarde y darte muchas gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de reunirnos por este medio, por el Zoom. Y pues, Señor, viendo los cuidados de la pandemia, aunque hay más actividad entre semana, pues, Señor, este medio es adecuado para que podamos reunirnos en un espíritu para pues, escuchar lo que tú quieres revelarnos a través de tu palabra. Y hoy, Padre, que vamos a empezar a ver algunos aspectos de tu gracia que es infinita,
pues abre nuestro entendimiento, nuestro corazón, para que podamos tener un entendimiento más profundo de tu gracia y que esto nos ayude a caminar con mayor firmeza en nuestro andar por esta vida hasta el día que tú nos llames. Así que te pedimos que tú abras nuestro entendimiento, hagas que pongamos la mayor atención a las verdades que se van a revelar y que sean, Señor, estas verdades que penetren en nuestros corazones para transformarlos, para aumentar más nuestra confianza en ti y nuestra dependencia de ti. Te pedimos todo esto en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien. Entonces, obviamente Dios en su ser infinito, pues Él está lleno de atributos. Hemos venido estudiando ya a lo largo de muchos, pero muchos años, esos atributos de Dios. Y cada atributo de nosotros debemos saber que es parte de su ser. Entonces, la gracia tiene una importancia fundamental porque es donde Él nos otorga a los que confiamos en Él la fe y nos da una esperanza de vida. Como dice en Romanos 5, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu que nos fue dado. O sea, Él nos da una esperanza de vida y esta esperanza debe estar siempre bien cifrada, bien fundamentada en nuestro ser para que caminemos con firmeza. Dios siempre a través de todos los tiempos ha actuado a través de su gracia y vamos a ahorita, voy a leer algunos pocos pasajes solo para que conste tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento lo que significa la gracia de Dios. Por ejemplo, empezamos con Moisés en Génesis 6:8. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. O sea, vemos que en el tiempo de la generación antediluviana, la maldad del ser humano se incrementó y Dios siempre pues, ha buscado instrumentos para derramar su gracia y en este caso fue un hombre y su familia quien halló gracia y él pudo pues dar testimonio en su tiempo de esta gracia durante el tiempo que construyó el arca, que prácticamente fue el tiempo de una generación de aquel entonces. Y pues la sociedad no quiso aceptar la gracia de Dios y solo se salvó Noé y su familia, pero hubo gracia. Luego vemos, por ejemplo, cuando Moisés en el libro del Éxodo, dice en Éxodo 33:17, y Jehová dijo a Moisés, también haré esto que tú has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. ¿Ven? Entonces, Noé fue escogido por Dios. Halló gracia ante los ojos de Dios y Dios lo usó para cumplir pues una labor que era importantísima, que se traduciría en la liberación de los hijos de Israel de la esclavitud de Egipto. Salomón, más adelante, en los Proverbios, dice, ciertamente él escarnecerá a los escarnecedores y a los humildes dará gracia. Entonces siempre Dios otorga su gracia a aquel que está dispuesto a humillarse delante de su Dios, pero siempre la gracia es lo que nos va a transformar y lo que nos va a hacer cambiar. Por ejemplo, en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 1, versículos 16 y 17, dice, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Entonces aquí ya vemos que en el Antiguo Testamento siempre la gracia fue en Cristo, ya perfilaba hacia el futuro, y cuando ya Jesús estaba aquí, prácticamente se declara que la gracia viene por medio de Jesucristo. Más adelante Pablo, en su epístola a los Romanos, nos dice lo siguiente en Romanos 3:24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús.
Recordemos que la gracia es un favor inmerecido, aunque vamos ahorita a ampliar este concepto, pero Dios nos lo otorga mediante la redención que es en Cristo Jesús. Luego, más adelantito, en el mismo Romanos 5:15, nos dice, pero el don no fue como la transgresión, porque si la transgresión de aquel uno murieron muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Imagínense ustedes, por ejemplo, si Dios no hubiera tenido su gracia y paciencia con la humanidad, desde Adán y Eva Él hubiera destruido a la humanidad. Pero su gracia prevaleció y va a prevalecer hasta el tiempo de Dios. Todavía, pues hoy vemos que estamos en la época en la que Dios está derramando su gracia para que las personas que se conviertan y todo lo que sucede respecto de las pandemias, los fenómenos meteorológicos, como vemos, pues todo tiene como objetivo de que la gente lo voltee a ver. Algunas de estas cosas que Dios permite son un juicio, pero este juicio no es el juicio de condenación, sino es un juicio para que la gente tome conciencia de su impotencia, sobre todo, y vea el poder de Dios que es tan infinito y acuda a su gracia. Por ejemplo, en Efesios 1, 6 y 7 dice, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Por tanto, nosotros podemos ver que su gracia en sí no tiene límites. Y todavía como último pasaje de esta serie, tan solo para compenetrarnos en la gracia de Dios, reitero, en 1 Pedro 5:10 dice, mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Entonces, aquí nosotros vemos cómo en el amor infinito de Dios y parte de su ser es precisamente esta gracia. O sea, este atributo representa una cualidad y en el caso de Dios es algo que Él es. O sea, Dios es gracia también, porque es una cualidad, no es algo que Dios tiene, es parte de su carácter. Así como nosotros como humanos, hay cosas que son, que nosotros naturalmente hacemos por nuestro carácter, a veces beneficia a los demás o a veces aún perjuicios, son cosas inherentes a nosotros mismos, actuamos de acuerdo a nuestra naturaleza. Dios en su gracia, que es perfecto, que es sin mancha, que es santo, 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 Él actúa siempre en su gracia porque es parte de lo que Él es. Entonces, la gracia es algo que Dios es, ¿sí? Así como dice la Escritura, Dios es amor, Dios es justo, Dios es misericordioso, como vimos anteriormente, también Dios es gracia. Y este va muy aparejado a la misericordia. Es algo muy importante. La misericordia, por ejemplo, fluye a través de la bondad de Dios. Y la gracia fluye de su bondad, ¿sí? O sea, Dios, al actuar en misericordia como un atributo también, actúa a favor del ser humano. Pero la gracia fluye producto de lo que Él es, de su naturaleza. Entonces, podríamos decir, después de esta introducción, como subtema, la gracia fluye a través de la bondad de Dios, ¿sí? Entonces, podríamos nosotros establecer que la misericordia es la bondad de Dios, que confronta la culpabilidad humana, ¿sí? O sea, con el misericordioso te portarás misericordioso e íntegro para con el hombre íntegro, dice la Escritura. Pero la gracia de Dios confronta el demérito humano. Fíjense qué interesante. O sea, ¿quién de nosotros tiene, por ejemplo, por sí mismo, oportunidad de ir al cielo? Nadie. Ninguno de nosotros por nuestras obras, ni por lo bueno que pensamos que seamos, ni por lo inteligente que creamos que igual somos, etcétera, nos va a dar ningún mérito como para obtener la salvación. ¿Por qué?
porque todos hemos pecado y nuestros pecados han ido haciendo que nos vayamos degenerando. Por eso es que el corazón se endurece, por eso es que hay personas que ya no nada más rechazan a Dios, sino lo odian y actúan en contra de todo aquel que mencione el nombre de Dios. Pero porque hay un demérito humano. Pero en la gracia, Dios precisamente nos confronta para arrepentirnos. Por eso, si no, lo diría en Efesios, por gracia sois salvos por medio de la fe. O sea, pero para que nosotros podamos apelar a la gracia, primero tenemos que ser confrontados en nuestro pecado y es parte de la gracia de Dios, ¿sí? Entonces, hay dos términos aquí que es importante analizar. El no mérito y el demérito. El no mérito simplemente que equivale a una falta, pero el demérito equivale a un decaimiento en la voluntad humana, a algo que ya te hace actuar en contra de lo que tú fuiste creado. Por ejemplo, fuimos hechos a la imagen y semejanza de Dios y Dios es amor. Lo lógico es que todos los seres humanos nos amáramos. ¿Pero qué hizo el pecado en nosotros? Hace que nos odiemos. Recuerden que ningún ser humano sin Dios puede amar o tiene una especie de amor que no es amor, es un amor condicional que siempre busca su propio beneficio. Pero el amor de Dios lo da sin nada, ¿sí? Entonces, o sea, todo lo da por nada, como lo hizo el Señor Jesucristo. Entonces, no hay mérito que nos pueda llevar a la salvación, pero sí hay demérito en la decadencia de nuestro ser. Y es precisamente por esta razón que la justicia divina tiene que confrontar nuestra situación moral, porque la justicia divina va a llevarnos a la muerte. De hecho, estamos muertos desde que pecamos, porque estamos separados de Dios a causa del pecado, porque nada inmundo puede tener una relación con la pureza y santidad de Dios. Tan solo para entender más este punto, recordemos cuando Dios se les manifiesta en el monte Moria al pueblo de Israel, y tan solo porque Él empieza a hablar, todas las personas sentían que morían. No soportaban escuchar la voz de Dios, y ni siquiera solo veían truenos, nubes, fuego abrasador, etc. Tan es así que van y le dicen a Moisés, oye, mejor que Dios te hable a ti y tú nos dices que Dios, qué quiere que Él hagamos, porque sentimos que moriremos si seguimos escuchando esta voz. Entonces ahí nosotros podemos ver cómo tan solo la voz de Dios trajo tal temor, tal pavor en las personas que prefirieron precisamente un mediador, ¿sí? ¿Por qué? Porque la desaprobación divina a nuestro ser trae condenación. Entonces, Dios como un juez justo, todos estamos condenados. Pero la gracia y la verdad nos da la oportunidad de reconciliarnos con Dios. Entonces, es necesario que Dios muchas veces se oponga a nosotros en su gracia para que nosotros nos afirmemos en la fe. Si en esta vida no experimentáramos consecuencias de nuestros pecados, que nada se van a comparar al infierno eterno, nunca iríamos a Dios. A veces Dios tiene que traer a nuestras vidas pequeños infiernos para que nos volvamos a Él. Pero ahí es donde actúa su gracia. Nos hace ver nuestra condición, nos hace ver lo que es nuestro destino y entonces apelamos a su gracia y entonces Dios nos perdona el pecado. Pero ninguna persona que se afirma en el pecado pues puede escapar de la justicia de Dios, porque dentro de este atributo de Dios, Él tiene que juzgar. Ahora, la bondad de Dios siempre anhela otorgar la bienaventuranza, ¿sí? O sea, ¿qué es una bienaventuranza? Es un beneficio de una acción, ¿no? Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación, ¿sí? Entonces,
va a actuar conjuntamente con la gracia para traernos un beneficio específico que va a contrarrestar el demérito que nosotros tenemos. Entonces, podríamos decir que la bienaventuranza es un aspecto de la gracia de Dios, ¿sí? ¿Y por qué? Porque Dios en su carácter dadivoso, Él otorga la gracia como un beneplácito, ¿sí? Para que nosotros podamos reconciliarnos con ese ser santo. Recuerden que una de las cosas que nosotros tenemos que hacer si queremos crecer en la vida cristiana, en una relación con Dios cada día más íntima y estrecha, nuestra reverencia a Él debe ir creciendo. Y la reverencia va a ir creciendo en función de nuestra comprensión del carácter de Dios, que es inmutable. Entonces, muchas veces nosotros queremos escaparnos o pensando que Dios no ve o a que Dios no le importan ciertos hechos pecaminosos de nuestra vida, cuando Él demanda santidad absoluta. Si no, no diría, como en Pedro escrito está, sed santos, porque yo, el Señor, soy santo. O sea, cuando nosotros nacemos de nuevo, Él nos santifica con la sangre de Cristo. Recuerden, la palabra santo quiere decir apartado para Dios. Pero Él espera que nosotros vayamos siendo cada vez más como Él, que vayamos creciendo en santidad y vayamos dejando el pecado. Por tanto, todo creyente debe de vivir en el temor de pecar, precisamente por la reverencia a Dios, porque sabe que nadie se va a escapar de Él. Pero cuando nosotros cambiamos nuestra actitud y reconocemos, entra su gracia, y su gracia nos ayuda a salir adelante. Podríamos decir, nos puede ayudar a salir de problemas, ¿sí? Entonces, esto es parte de la naturaleza de Dios. O sea, Dios sabe nuestra condición y recuerden, además de todo, se hizo hombre y estando en la condición de hombre, Él experimentó todas las cosas. Que dice en Isaías, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de Él nuestro rostro y fue menospreciado. O sea, Jesús vino a este mundo a luchar contra el pecado. Y como dice la Escritura, varón de dolores experimentado en quebranto. Sufrió en su ser humano todas las cosas que nosotros hoy sufrimos. Pero en nosotros siempre el dolor nos debe llevar al quebranto y el quebranto nos debe llevar a apelar a la gracia de Dios. Entonces, es necesario que nosotros podamos comprender el carácter de Dios en todas sus dimensiones. Ya sabemos que Dios es un ser infinito y que hay muchos aspectos que nunca vamos a entender de Él. Pero lo revelado, como dice la Escritura, que es para nosotros y para nuestros hijos, lo que Él nos revela es lo que podemos entender. Y estas revelaciones van siendo crecientes por su gracia. Por eso es que en la medida que nosotros leemos una y otra vez la Biblia, nos vamos dando cuenta de que la segunda vez comprendemos más cosas. ¿Quién no se ha dicho, ay, yo no había visto las cosas de esta manera? O, ay, había un pasaje y cómo no lo percibí antes? Precisamente, ¿por qué? Porque la revelación del carácter de Dios va en aumento y en la medida que esa revelación aumenta, por su gracia, nuestra comprensión también aumenta. Entonces, cuando Dios trajo el Evangelio, Él habla del Evangelio como el Evangelio de la paz. ¿Por qué? Porque nos lleva a estar en paz con Dios y el fundamento de esta paz es por medio de la fe. Pero para que nosotros llegáramos a la fe, tuvimos que ser quebrantados, o sea, tuvimos que arrepentirnos por su gracia también. Y entonces cuando nos arrepentimos, cuando Dios nos da la fe, entonces es donde viene una transformación en nosotros, que lo que ya sabemos, que la Biblia dice volver a nacer o ser regenerados. Entonces, la gracia de Dios otorga el favor hacia nosotros para que nosotros podamos ser justificados. Antes estábamos desaprobados por Dios, pero en Cristo hemos sido justificados por Él. Entonces, si tú ya apropiaste el perdón de Dios,
si tú estás seguro que Dios está contigo, ¿no sería lo lógico que tú pecaras menos? ¿Fueras pecando menos? Claro que sí. Si no, la Escritura no diría, o como Pablo le dice a los Efesios, Gálatas, perdón, por quienes sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado, ¿no? O Gálatas insensatos, por quienes sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Entonces, la gracia opera para la salvación, pero también la gracia opera a favor nuestro para la transformación, ¿sí? Y esto se manifiesta principalmente a través de las escrituras y es intercambiable. Por eso es tan importante la escritura y por eso debemos tomarlo, como dice el Salmo 138:2. Has engrandecido tu nombre y tu palabra por sobre todas las cosas. Entonces, la reverencia a Dios, la reverencia a su palabra, nos hace creer lo que Él dice por su gracia y su gracia actúa para que nosotros seamos transformados. Ahora, otro aspecto importante que nosotros tenemos que ver aquí es el siguiente. Si el Señor Jesucristo vino hace poco más de 2000 años, estamos en el 2020, en que la historia dice que hay una diferencia de 3, 4 años en las fechas, pero pues, digo, vino hace poco más de 2000 años. ¿Por qué Él vino? ¿Quiere decir que la gracia de Dios no actuaba antes? En la introducción de pasajes que vimos ahorita en este estudio, vemos cómo la gracia operó en Noé, operó en Moisés, luego operó en Josué, operó en en David, operó en Salomón, en todos los hombres que formaron parte de la estructura, siempre operó. Por ejemplo, David en el Salmo 32, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el varón a quien Jehová no inculpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. ¿Qué operó aquí en el Salmo 32, que es prácticamente la vida de David cuando él comprendió la gracia? Pues su gracia, ¿no? Él no condena sobre quien él derrama su gracia. Y él la pone a favor de toda la humanidad, aunque no todos van a ser partícipes de esta gracia para salvación, tristemente. Pero para nosotros, el hecho de que Dios en su gracia nos dé una mayor comprensión de las Escrituras cada vez nos va a permitir que vayamos viviendo más en armonía con Dios y esto es lo que va a traer paz en nuestro corazón. ¿Sí? Podríamos decir de otra forma que la gracia de Dios otorga su favor a alguien que ha sido justamente desaprobado. O sea, todos estamos desaprobados porque todos pecamos. Pero Dios, cuando nos mira y quiere derramar su gracia, nos otorga su favor para que comprendamos y podamos salir del círculo de la corrupción. ¿Sí? Entonces, pueden precisamente, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, se escribió en arameo, en hebreo, el Nuevo Testamento, como sabemos, en griego. Pero en los términos tanto del arameo como del griego, siempre la gracia ha sido perfectamente clara. O sea, no hay confusión. Y desde el Antiguo Testamento, Cristo ya se perfilaba como el Mesías que había de venir, y es el único canal que Dios ha establecido para que a través de quien va a fluir la gracia hacia la humanidad. Por eso es que dice que Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí, y en ningún otro hay salvación, en Hechos 4:12, porque no hay otro nombre bajo el cielo por medio del cual podamos ser salvos. Entonces aquí podríamos decir que Jesucristo siempre fue el motivo de la gracia, y aún desde el Antiguo Testamento hacia el futuro, en el tiempo de Jesús, cuando Él estuvo presente, y en nosotros hacia el pasado, pero esta gracia estuvo planeada desde antes de la fundación del mundo. Por eso en Juan 1:17 nos dice, y ya lo leímos hace rato, solo lo vamos a repetir, pues la ley de Moisés fue dada por la gracia, perdón, leí mal. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo.
Ahora, ya sabemos nosotros que el objetivo de la ley era llevarnos a Cristo. Si tú querías ser bueno por ti mismo, tratarías de cumplir los mandamientos. Al darte cuenta de que no podías, apelabas a la gracia. Por eso es tan importante unir tanto Nuevo como Antiguo Testamentos como una unidad. Si no, dejaría de tener un valor, solo valor el Nuevo Testamento a partir de la gracia, ¿sí? Entonces, no debemos de caer en el error de que la ley fue dada por Moisés, pero no conoció la gracia. O sea, estaba fundamentada para otorgar la gracia de Dios. Y volvemos a ver que este hombre, Noé, halló gracia ante los ojos del Señor, como también lo leímos hace un ratito. ¿Hubo alguna característica en él que produjera que Dios derramara su gracia? No. Fue por su elección tan solo, pero halló gracia. Así como Moisés, de la misma manera, cuando lo ven un niño hermoso y lo esconden, y ya pasan 3 meses y ve la mamá que no puede esconderlo más, entonces deciden ponerlo en el canasto y echarlo al río. Y bueno, ya sabemos la historia, la hija del faraón lo recoge, lo prohija, y ya lo prohijó, mejor dicho, y pues él crece en la sabiduría, pero luego ya quiere unirse o conocer a sus compatriotas y ya sabemos toda la historia, ¿no? Que ellos lo rechazan, se va y luego él viene a salvar, a rescatar por gracia al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Entonces, en todo esto ha intervenido el Espíritu Santo, tanto en la ley, que nos da conciencia del pecado, como en los 40 días y 40 noches que estuvo Moisés con Dios, donde Dios le reveló todas las cosas y donde él hizo descender ese fuego que causó pavor al pueblo de Israel, pero después de ahí fue cuando él le dio los 10 mandamientos. ¿Y qué pasó con Israel? Sin entender, porque se tarda Moisés, rechazan todo lo que les acababan de decir, habían visto el poder y las señales de Dios, ¿sí? Entonces, Moisés un día quiere saber más de Dios, y hay un pasaje que nos muestra esto en Éxodo 33, 17, que dice, porque Moisés le dice, muéstrame tu gloria. Y Jehová dijo a Moisés, también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos, y te he conocido por tu nombre. Ahora pues, le dice Moisés, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que te conozca, y halle gracia en tus ojos. Y mira a esta gente, es pueblo tuyo. O sea, ahí, en este pecado, Moisés apeló a Dios, y él halló gracia y fue intercesor. Porque recuerden que Dios le dijo a Moisés, bueno, déjame destruir este pueblo y de ti levantaré otra nación. No, Dios, por favor, perdona a este pueblo. Entonces, muchas veces Dios nos lleva a nosotros también a interceder por otros, por esa gracia infinita de Dios, ¿sí? Ahora, todo lo que Dios lo creó tiene un objetivo. La ley es necesaria porque genera la convicción de pecado, aunada con el Espíritu Santo que inspiró la ley, para que nosotros veamos nuestra condición y nos volvamos a Él. Sin la gracia de Dios no podríamos ir a Él nunca nosotros, ¿sí? Entonces, si la ley actuara por sí misma solamente, pues la gente solo se sentiría culpable o desecharía, como muchos van desechando su mala conciencia y naufragan, como dice la misma Escritura, ¿no? Desechando la mala conciencia, naufragaron en la fe. Que es verdad que el corazón se endurece, sí, pero cuando Dios derrama su gracia, quebrante el corazón. No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. O sea, la palabra quebranta la dureza del corazón para que la gente pueda entender, para que el incrédulo pueda entender y se vuelva a Dios. Eso es gracia también. Cuando Dios nos quebranta, también eso es gracia. Entonces, recuerden que Dios es un ser inmutable porque es perfecto en sí mismo. Entonces, el mismo Dios que actuó en el Antiguo Testamento es el que actúa ahora. Muchos, por ejemplo, desechan el Antiguo Testamento, y yo he tenido
experiencias claras que ven a Dios diferente del antiguo y del nuevo. Y la gente dice, no puede ser que Dios sea un Dios así, sanguinario, vengativo. ¿Por qué destruyó a tanta gente? Y no entienden que en realidad todo perfilaba a Jesucristo. Entonces, lo que yo le he explicado a las personas es que procuren siempre ver a Cristo en el Antiguo Testamento, y así es como van a comprender muchas de las acciones de Dios. Por ejemplo, una persona podría decir, ¿cómo puede ser bueno Dios si usó a Israel para destruir a todas las naciones de Canaán? Y decir, pues qué malvado, ¿no? Mata, en algunos casos, de acuerdo a la perversidad de las ciudades, decía, mata a hombres, mujeres y niños, animales, porque todo estaba tan corrompido. En otros solo mata a los hombres. El otro a los, toma solo sus riquezas. O sea, Dios le dio diferentes instrucciones. Pero a veces las personas no entienden desde el principio qué sucedió. Recuerden, ¿quién miró la desnudez de su padre? Cam. Y y Noé maldijo a Canaán, a su nieto. Y la tierra de Canaán se caracterizó por su maldad. Ahora, cuando Israel salió de Egipto, en el mundo antiguo, claro que se supo la forma, no podía pasar desapercibido las 10 plagas que Dios hizo para liberar a Israel de Egipto y cómo abrieron el Mar Rojo. Tal es así que cuando Josué se acerca ya para entrar a la tierra prometida, la tierra de Canaán, todos temen porque conocían los milagros. Pero ¿acaso los de Canaán no tuvieron 40 años para arrepentirse mientras Israel vagaba en el desierto a causa de su rebeldía? Claro que sí. ¿Y qué hicieron muchos de ellos? Atacaron a Israel, como los amonitas. Atacaron la retaguardia de Israel para destruirlos. Entonces, aquí esto nos puede hacer entender que la gracia Dios la derrama para que nosotros cambiemos, para que nos convirtamos. Pero cuando una persona rechaza esto, ¿qué es lo que va a suceder como consecuencia? Que Dios puede retirar su gracia. Y entonces viene el juicio. Pero antes, nosotros debemos de pensar y entender que antes siempre Dios derrama la gracia. Por eso es que Dios, por ejemplo, a nosotros como sus hijos, como creyentes, siempre nos guía primero al arrepentimiento. Por eso nos dice en 1 Corintios 11:31, si nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. ¿Ven ustedes? Si nos examinásemos a nosotros mismos. Siempre Dios nos da la oportunidad. Y nosotros ya sabemos que el único medio fidedigno para poder examinarnos en verdad es su palabra, que es como el espejo que nos hace ver cómo somos, como dice Santiago. Entonces, ahí está Dios derramando su gracia. Cuando nosotros, como hijos de Dios, no respondemos a esto, entonces viene para nosotros la disciplina. Entonces Dios tiene que tomar otros medios correctivos para que entendamos. Pero Dios es gracia, como decíamos al principio, es parte de su carácter, esa gracia. Siempre va a estar primero la gracia. Entonces imagínense cuando Dios juzgue a esta generación malvada de este tiempo, que asesina a niños y tantas cosas, y que reniegan como Dios los hizo. Cuando la gracia termine, ¿va a ser justo que Dios los juzgue? Claro que sí. La tribulación es justa y todavía es un acto de gracia y de misericordia de Dios, porque ahí la gente tiene oportunidad de convertirse. Pero ¿qué va a suceder? Si rechazan aún esto, ya no va a haber remedio, se van a ir al infierno. Entonces, en la medida que nosotros comprendamos todo esto, apelaremos más y más
a Dios y apelaremos a su gracia. ¿Sí? Ahora, la gracia está puesta. No va y viene, ¿no? Como dice la Escritura, los impíos son como el mar en tempestad que no puede estarse quieto. O sea, Dios otorga su gracia y la otorga en abundancia. No cambia. Entonces, cuando nosotros apelamos a ella, tenemos que tener la seguridad de la firmeza de su carácter y que va a hacer todo lo que nos promete si creemos. Tan es así que en Hebreos 13:8 dice: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y bueno, sí, aquí veo un comentario de Alex que efectivamente, y lo iba a decir, se me pasó, pues hubo quien creyó como Rahab la ramera, ¿no? Hubo quien sí tuvo ese temor y se salvó ella y sus amigos. Entonces, pues sí, pero tuvieron 40 años como todas estas naciones y en lugar de arrepentirse, que hubiera sido diferente, todos se unieron para luchar contra Israel, salvo también esta nación que Dios perdonó cuando se fingen de un viaje largo, etcétera, se me fue el nombre de estos. Bueno, a ver si alguien me lo escribe por ahí. ¿No eran los gabaonitas? Exacto, los de Gabaón, efectivamente. Gracias, Pati. Entonces, pues bueno, vemos que entonces la gracia para ellos no fue en vano, y aunque fueron convertidos en esclavos y leñadores, salvaron sus vidas, ¿no? Entonces, para nosotros es importante saber, dentro de su gracia, dentro de la forma en que Dios derrama su gracia, es importante saber que es parte de Dios y fluye a favor de nosotros, ¿sí? Y si Dios es congruente entre lo que dice y hace, entonces también debemos saber que Él es equitativo. O sea, Dios a todos nos da la oportunidad. Si no, no diría en Primera de Juan capítulo 2, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Y por todos murió. Entonces, ¿quién es el que va a tener el beneficio de su gracia? El que cree y decide ya no vivir para sí, sino para aquel que murió y resucitó. Entonces, aún, y vamos a ampliar este tema más adelante, pero aunque nosotros queramos vivir para Dios, es por su gracia perfecta. Porque Dios es perfecto y no puede fallar. A Dios no se le puede añadir, a Dios no se le puede quitar, porque Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Es tan perfecto, si fuera casi perfecto, entonces todavía podría mejorar. Si fuera casi perfecto, también se podría equivocar. Ese es un punto que también nosotros tenemos que tener muy, pero muy claro. A Dios es tan perfecto que no hay nada que añadirle ni nada que quitarle. Y porque es tan perfecto, pues tampoco Dios se equivoca. ¿Sí? Entonces, si Él es tan perfecto, Él por eso pudo planear desde antes de crear nada todas las cosas. Y la Escritura pudo decir, todas las cosas estaban terminadas desde antes de la fundación del mundo. O como dice la versión NTV respecto a esto de Hebreos 4:3, que esta gracia estaba preparada desde antes de la fundación del mundo. Entonces, cuando Dios actúa y Dios te dice algo, siempre va a dar el resultado que Él promete. Y la fe para creer va a ser un producto de su gracia. Porque tú dirás, bueno, puede ser que una persona se convierta por esto, se convierta por otro, pero Dios sabe cómo trabaja con cada quien. Por ejemplo, cuando unos veían, decían, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos. ¿Y qué dijo Pablo? El que siembra no es nada, ni el que cosecha, sino Dios que tiene misericordia. ¿Y por qué podemos actuar nosotros de una manera u otra? Porque Dios derrama su gracia. Entonces, en cada creyente, por ejemplo, Dios hace que fluya su gracia para que cumpla un objetivo. ¿Y a qué se debe abocar un creyente en la vida?
actuar conforme a lo que Dios le revele y conforme a lo que Dios le da. Anhelar cosas que no tiene o atributos, por ejemplo, de otro creyente, puede sacarlo del contexto de la gracia y llevarlo a la inconformidad y pensar que Dios es injusto. Por ejemplo, Dios puede decir, Dios, hiciste a esta persona ganadora de almas. Tiene el don de ganar las almas. Y yo no puedo. Y yo quiero esto, pero la persona quizá no se dé cuenta que le ha dado el don del servicio. O sea, Pablo dice, aspirad mejores dones porque Dios en función de nuestra entrega sí nos puede dar más habilidades para que nosotros podamos servirle, pero todo está en su gracia. Pero lo que Dios te da, úsalo. Y no pongas los ojos en las cosas que no tienes y eso te impida ejercer lo que Dios ya te dio. Entonces, si Dios hizo a unos predicadores, a otros maestros, a otros sanadores, etcétera, como dice la Escritura, pues entonces Dios saca de unos de un don conforme a ¿qué? A su infinita sabiduría. Y si nosotros respondemos a esa gracia que Él nos dio, entonces lo glorificaremos. Entonces, no, que se nos quede grabado, Dios siempre actuará con el ser humano de acuerdo a su carácter. Y Dios es justo. Por tanto, como Dios te tiene, donde tú naciste, donde tú vives, en el medio en que te desenvuelves, es lo que Dios planeó en su gracia para que tú lo sirvas. Y si tú dudas tantito de Él y de su carácter, entonces te vas a salir del entorno que Él te dio y no vas a funcionar bien. Espero que este concepto quede claro, ¿sí? Entonces, a Dios, como decíamos un momentito, nada se le puede añadir y nada se le puede quitar porque es perfecto en sí mismo. Por tanto, si es perfecto, Él aún planeó nuestra existencia en este mundo, Él planeó nuestra conversión, Él planeó las obras en las que debemos andar desde antes de la fundación del mundo. Por tanto, el entender qué es lo que Dios nos ha dado es lo que nos va a permitir que la gracia de Dios fluya. Por eso dice en Juan 1, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia, que quiere decir que la gracia de Dios va a ir en aumento en la medida que nosotros nos sometamos a Él y creamos en Él. En esa medida, si no, no diría este pasaje, tomamos de su gracia y gracia sobre gracia. Él añadirá todo lo necesario en su gracia para que nosotros cumplamos el propósito que nos marcó o para que vayamos a donde Él nos quiere llevar. Ejemplo, Felipe el evangelista, que no era el apóstol, sino uno de los 7 que habían sido comisionados en Hechos para la manutención y sostenimiento de las viudas. Este hombre era un evangelista verdaderamente, y cuando la persecución, motivo de Esteban, que muchos salieron y predicaron el evangelio, pues igual Jesús fue a Samaria, Felipe fue a Samaria y mucha gente se convirtió ahí. Y recordemos que ya Jesús había estado ahí cuando le habla a la samaritana y habían escuchado la voz misma de Dios, pero ahora Felipe ya fue con todos los datos correctos de la muerte, resurrección de Cristo y la salvación. Pero un día le dice el Espíritu a Felipe, oye, vete rumbo a Galilea. Y ahí iba aquel eunuco, el funcionario de Candace, de ahí de la reina de Etiopía, y venía leyendo al profeta Isaías. Y entonces le dice, oye, ¿pero entiendes? No, pues ¿cómo voy a hacer a entender si no hay quien me lo explique? Entonces ya conocemos la historia, Felipe le habla y se convierte y se bautiza y ya Dios se lleva de ahí a Felipe a otro lado, ¿no? Pero, ¿qué hubiera sucedido si Felipe no obedece? ¿Qué representaba este funcionario? Era de los más importantes del reino. Pues con él se fue el evangelio a este país, a Etiopía. ¿Ven ustedes? Entonces,
es muy importante que nosotros estemos conscientes de lo que Dios nos ha otorgado a cada uno de nosotros para que la gracia de Dios fluya a través de nosotros y podamos cumplir la voluntad y el plan de Dios para nuestras vidas. Y Él precisamente por medio de su gracia pone en nuestro corazón lo que nosotros tenemos que hacer y lo confirma con su palabra. Porque bueno, ya sabemos, engañoso es el corazón. ¿Cómo saber que algo que Dios puso en nuestro corazón es real? Porque va a ser confirmado con su palabra. Ese es otro punto muy importante. Si tú sientes que Dios te guía a algo y la palabra te dice lo contrario, quiere decir que esto no viene de Dios, sino está saliendo de tu corazón engañoso. Pero si el Espíritu Santo pone en ti algo y concuerda con la palabra de Dios, con los principios de la palabra, entonces puedes dar pasos con aplomo y Dios va a derramar su gracia, va a fluir en tu vida para que se cumpla el propósito de Dios. Entonces, la gracia siempre ha existido, no hubo menor gracia antes y no habrá mayor gracia después, porque la gracia siempre ha existido, es parte del, como decíamos, del ser de Dios, y Dios no cambia, por tanto siempre actuó en la humanidad en todos los tiempos. Por eso muchos rechazan, y ya hoy sabemos en la actualidad, que las dispensaciones realmente como tales no existen. Muchos nos quedamos así con la idea de que la dispensación de la inocencia, de la conciencia, del gobierno humano, etc. Ese estudio lo di varias veces, pero realmente no existen las dispensaciones. Esas las ideó, y ahorita no me acuerdo del nombre de esta persona, pero fue a principios de este siglo, del siglo pasado, del siglo XX. Dios siempre ha actuado de la misma manera, pero siempre ha sido Jesús el motivo de salvación, y ese es el tema que vamos a ver la próxima vez. Pero ahorita lo importante es que Dios es perfecto en plenitud y esa plenitud está a nuestra disposición por medio de su gracia. Por eso un creyente puede vivir pleno en Dios y ser feliz independientemente de las circunstancias que lo rodean. Si hay sufrimiento, Dios lo permite, pues vemos en Escritura que todos los creyentes sufrimos. Si no, no existiría el capítulo 11 de Hebreos. O si no, este pasaje que mencioné, Isaías 53, ¿no? Varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él nuestro rostro y fue menospreciado. O sea, Jesús, varón de dolores, experimentado en quebranto. Este mundo que está corrompido por el pecado, aquí hay dolor y sufrimiento. Pero Dios nos pone a nosotros para liberar de la esclavitud del pecado como instrumentos que Él usa para liberar de la esclavitud del pecado a las personas y derrama su gracia para que se cumpla ese objetivo. Entonces, ahorita lo importante para nosotros es saber que la gracia siempre ha existido porque es parte de Dios mismo, es parte de su carácter. Y en esta exhortación es para que nosotros apelemos y confiemos en su gracia. Aquí le vamos a dejar, ya la próxima vez vamos a ver el siguiente subtema, la gracia, el único medio de salvación. Entonces, no sé si alguien tenga alguna pregunta. Si es un tema complicado, espero que Miguel, ¿sí? Pero ¿sabes qué? Déjame, vamos a orar y ahorita Miguel, yo sí, vamos a orar y ahorita las preguntas. sí. Padre bendito, te agradecemos mucho por este estudio. Gracias, Señor, te damos porque pues empezamos a ver aspectos de tu gracia infinita y cómo ésta fluye siendo parte de tu mismo ser. Queremos, Padre, que tú nos hagas comprender más profundamente este atributo tuyo y que a través de este atributo nosotros podamos cumplir para lo que tú nos dejaste en este mundo después de nuestra conversión, estando conscientes que por ti, de ti y para ti son todas las cosas. Así que, Padre, permite que en el desarrollo de este tema de la gracia de Dios, tu gracia, pueda ampliarse nuestra comprensión y conocimiento de este atributo tan importante y que nos libere y nos lleve a depender cada día más de ti, confiando en que tú eres perfecto y no te equivocas. Te pedimos esto en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.